Está nublado, igualito se siente el calor en este lugar. Algunos ya están olvidadas, que no debe ser un hueco y se me hunde el pie. Y encontré la tumba más antigua de Palpa. Bueno, me encuentro en Palpa y como ya podrá ver a mi alrededor, me encuentro en el cementerio, en el pabellón antiguo. Tenía pensado ir a Pinchango, pero no sé, algo me dijo que no y bueno, me vine a Palpa, al cementerio un ratito a ver a los muertos. Y bueno, el día está hermoso, está nublado. De verdad que es un buen día. Ahora sí, vamos a visitar a todos los familiares muertos en este lugar. El silencio de este lugar es increíble, me gusta mucho. Siempre que he recorrido este lugar me he preguntado, al ver cada tumba, cuántas historias habrá detrás de estas lápidas, qué profesiones, qué oficios, cuántas experiencias vividas, cuántas alegrías familiares, cuántas tristezas. La verdad que el cementerio de Palpa guarda muchos tesoros. Si se pudiese investigar cada persona que vivió hace más de 100 años, 120 años, ¿qué personas encontraríamos aquí? Yo he encontrado talabarteros, sastres, sombrereros, pero nada más. Eso indicado en su partida de función que he encontrado en internet. Pero me pregunto qué historias, qué otras historias habrán aquí. La verdad que hay muchos mosquitos. Espero que no haya zancudos. Por si acaso he venido con un polo manga larga. Aunque está nublado, igualito se siente el calor en este lugar. Un especie de bochorno. Vamos a ir buscando al familiar. Mientras lo encuentro, vamos a ir grabando acá en el cementerio. Francisca de Vilca, 24 de marzo de 1926. Una de las cosas que me gusta mucho en los cementerios de las tumbas de hace más de 100 años son las figuras que encontramos en esas lápidas, en esa, donde está el nombre de la persona. No recuerdo si es lápida o qué otro nombre tiene, pero me gustan los diseños. Hay una persona, un hombre en cama, arriba un angelito, bajando una corona, acá un ángel dejando una corona sobre la tumba. Acá tenemos la foto de la persona de Camilo Figueroa. Acá tenemos de Isaac Pablo. La verdad que es muy interesante todo este lugar. Esto también me gusta mucho. Esto encontrado en el cementerio Zaraja de estas figuras, estos dibujos. Acá tenemos otro. Cada dibujo tiene un significado diferente. Más adelante están las tumbas más antiguas, así que vamos a ver más dibujos de estos. Vamos a ir buscando. Veo que algunas las han actualizado. Ahí arriba, por ejemplo, la han pintado de nuevo. Acá está dibujado, escrito en el cemento. 1918. María Quispes, a la edad de 25 años, jovencita. Ya estamos en otra parte del pabellón antiguo. Acá tenemos a una tumba que tiene la foto de la señora Cristina Garayar Soller, que falleció a los 53 años. No encuentro la tumba de mi tío Lizardo, siempre se me esconde. No sé, bastante quiero dar la vuelta a ver si está por allá. Pero acá tenemos tumbas de 1917. Algunas están ya olvidadas porque miren, tantas ya están casi están escritas sobre el cemento. Acá está más actualizado. La verdad que está interesante esto. Miren este diseño, dibujo, interesante. Con un pergamino de Pascuala Gallegos del año 1916. Acá nos dejó unas flores de tela, ya que por este tema del zancudo y el dengue está prohibido dejar recipientes con agua. Se recomienda dejar en unos más pequeños maceteros arena. Aquí tenemos un Cristo. Arriba tenemos más lápidas con diseños blancos. Y no encuentro a mi tío. Creo que debe estar a la vuelta, ¿no? Pero por el año que falleció debe estar por acá. Él falleció en 1924. Vamos a ir buscándolo. Ahí arriba tengo a Rosa Luque. Falleció el 18 de septiembre de 1933 a los 28 años. Posiblemente un familiar mío. Está para investigar. Hay un Lizardo Céspedes, pero no es Lizardo Luque.
No encuentro. 31, pero es 24, o sea, por aquí debe estar. Mis lápidas antiguas que ya están casi desgastadas. Ex células familiares ya no viven en Palpa, por eso están así, casi el olvido. Acá tenemos a Alfredo Céspedes. Ahí tenemos una foto de él. Nació en 1884 y falleció en 1945, algo de 60, 59 años, 60. Acá tenemos otra lápida, un diseño bien interesante. Y no encuentro el familiar. Ya estamos viendo la parte antigua. Mira, acá se rompió un vidrio por el tiempo, por el sol. Es que el sol reseca el vidrio y este termina reventando. Vamos a ver, Celestino Escriba, 1952. Una foto para el recuerdo. Con mucho respeto estoy grabando. Miren la vestimenta de la época, ¿no? Terno, camisa y esos sombreros interesantes. Mira, camisa blanca, chaleco con saco y un sombrero. Yo también tengo fotos así de mi abuelo, bien elegante, vestido de esa forma. Ay, si mi abuelo hubiese vivido más años, me hubiera explicado muchos lugares que visitó y para poder visitar. Así que me guío por lo que me cuenta mi papá y por lo que encuentro en libros para recorrer acá en Palpa. Y encontró muchos lugares interesantes. Y en otra ocasión iremos para Pinchango. Acá tenemos la imagen de otro señor, otro palpeño para el recuerdo. Plácido Rojas. Falleció en 1952 a la edad de 52 años. Mira, elegante como se vestían en la época. No como ahora que vestimos con polo, un jean y nada más y ya está todo. Ya estamos ya listos para salir a la calle. Bueno, acá ya no hay piso, es tierra, pero no importa. Y no encuentro a mi tío. Tendré que ir a la vuelta. Por acá está enterrada una familiar, una hermana de mi bisabuelo, Laura Luque. Pero hay dos tumbas, por la época, guiándome por los años de fallecimiento, hay dos tumbas, pero no se puede leer bien el nombre porque ya está gastado por el tiempo. Laura Luque. Así que ni modo. Solo quedará el nombre de recuerdo nomás. Hace un rato que estaba caminando por allá, y un gorrión. Sentí como que cansancio, como si me estuvieran chupando la energía. Tuve que recitar, orar 3 veces el Padre Nuestro, y ya me siento un poco mejor. Porque si no, parece como no vengo hace tiempo, como que me cansa este lugar, me agota. Pero ya recé por los muertos, ahora sí, y me siento un poquito mejor. Dicen que hay que traer un diente de ajo cuando se vaya al cementerio, pero no sé, o bicarbonato, pero bueno, acá estamos. Y no encuentro a mi tío. Mira, acá tenemos a un señor, Andrés Lai. Falleció a los 40 años en 1936. Miren la elegancia de la época. Siempre la elegancia de esos tiempos. Acá tenemos otro familiar. César Luque, Nicolásita Orede y Sasaga. ¿Quién sería? No sabemos. Esteban Rejas, miren la época, ¿no? 1910, a los 58 años. Miren, en esa época está de moda hacer esos tipos de bigotes, ¿no? Que iban hasta las patillas. Interesante. Bueno, acá vamos al cementerio antiguo, me despido. Ahora vamos a ver otro cementerio por acá. Acá tenemos tumba de niños. Qué pena, ¿no? Tan chiquitos. Acá tenemos más tumbas. Cristina Elías. No se eleve, dice 15 de septiembre de 1900. 15 años. No se lee bien el nombre. Miren este diseño. Está bien bonito. Acá tenemos un Cristo. Acá hay más tumbas antiguas. Qué pena que esté todo con desmonte. Vamos a acá después de este pabellón a ver si encuentro a mi tío.
Aquí tengo ya tumbas de 1945, 28. Algunos ya están olvidadas. Qué pena. Estas son más actuales. Hay fotos de señores, pero como son actuales no voy a grabar la foto. Mi interés es estas tumbas antiguas. Mira, hasta ahí arriba tenemos María Irene Reboredo, Valeria de Rivas, Germán Sarmiento Peralta. No encontramos Garayar, Paula, no está Lizardo, Cancino Tijero. Mira, acá tenemos los apellidos que hasta la fecha existen. Cancino, Tijero, Vidales, Rivas, Ríos, Buendía, Luján, Tubilla. Interesante. Ahí tengo un nombre, Carlitos de la Pampa de Palpa, 28 de agosto del 2020. ¿Quién será Carlitos de la Pampa de Palpa? ¿Un NN? Si alguien sabe algo sobre ese señor, por favor en los comentarios para conocer más de la vida de esta persona. Me sorprende que solo tenga el nombre de Carlitos y de ahí siga, en vez de apellido, diga de la Pampa de Palpa. ¿Será que en ese lugar vivía? Bueno, esperemos conocer más sobre el señor. Acá hay más tumbas con buen diseño. A diferencia del cementerio Zaraja antiguo de la ciudad de Ica, acá no hay avispas. Acá en el cementerio viejo hay tumbas abiertas que ya están vacías y se han vuelto nidos de avispas. Al menos acá está todo tranquilo. Lo único que te molestan son los mosquitos. Pero bueno, acá estamos. Vamos a ir al cementerio antiguo, pero antes voy a saludar a mi mamá y seguimos con las grabaciones. En este lugar hay tumbas de 1912, 1910. Son antiguasas. Parece cuando se creó el cementerio, todo esto de acá era pampa. Todo estaba alrededor nomás. Porque acá a la vuelta también vemos tumbas de 1903, 1900. Y de ahí poco a poco se fue poblando el centro. Vamos a seguir avanzando. Y hay tumbas que se les ha borrado el nombre. Ahí tenemos una interesante de Mariano Quiroz. Mira, 1892, 46 años. Tumba antigua. 1901, Alejandro A. Aste. José Reboredo, 1902. Parece que acá se inició el cementerio y después se trasladó al lado de allá. Sería bueno, ¿no? un libro que hable sobre el cementerio de Palpa. Ahí tenemos Eladio García, murió de 1 año y 9 meses, 1911. Acá tenemos esta especie de construcción. Está interesante, pero no se sabe de quién es. Y bueno, acá tenemos José Espino, 73 años, 1903. Mira, una tumba antigua. 1894, murió de 3 años y 5 meses de edad. Julia María Lainez. Acá tenemos otra tumba antigua. José María Carbonell falleció el 7 de agosto de 1866 a la edad de 62 años. O sea, esta persona vivió en la independencia en Palpa. Posiblemente vio la llegada de los ejércitos libertadores a Palpa. Supo de la batalla de Nazca o Changuillo, que aún se está disputando dónde ocurrió, en qué lugar ocurrió esa batalla. Bueno, la batalla de Palpa, ¿no? Que también ocurrió que se pasaron dos tropas realistas al bando patriota. Y bueno, ¿qué historia habrá en la vida de este señor? De repente fue una autoridad. Y acá tenemos el antiguo velatorio. Me acuerdo que acá velaron a mi mamá cuando la enterramos en 1988. Aquí la trajeron. He avanzado un poco, estoy en otro pabellón. Y los poquitos están que friegan. Ahí tenemos un San Martín de Porres, un Cristo. Aquí tenemos fotografías con tumbas con la fotografía de la persona.
Ascensión Apari Quispe y Gregorio Casabielca, que está vestido con forma elegante, camisa blanca, corbata, un chaleco y un sombrero de la época. No se puede ver bien. Quería mostrarles acá una tumba que es una de las más antiguas que he encontrado en el cementerio. Bueno, aparte de las que están por el otro lado. Vamos a ver si la encuentro de nuevo por acá. Y encontré la tumba más antigua de Palpa. Acá tenemos a Josefa Sáenz de la Torre. Falleció el 1 de abril de 1862, a la edad de 40 años menos 12 días, o sea, poco de cumplir 40 años. Esta es una de las tumbas más antiguas que he encontrado en Palpa, porque por allá encontré de 1866. Así que la tumba más antigua que he visto hasta ahora. A no ser que vaya allá atrás, que está en esa tumba tapada, cubierta con desmonte. Ahí tengo de un familiar, pero no se nota bien. Y bueno, creo que en internet descargué la partida de función de la señora, así que vamos a saber un poco más de su vida a continuación. Buscando en los archivos parroquiales de una conocida página religiosa, encontré la partida de función de Josefa Sáenz de la Torre. La partida de función dice lo siguiente: en el panteón de esta villa de Palpa, el 3 de abril de 1862, yo, el infrescrito cura y vicario de dicha, di sepultura eclesiástica al cadáver de doña Josefa Sáenz de la Torre. Como de 40 años, recibió los auxilios espirituales, dejó 6 hijos de un legítimo matrimonio y murió sin testamento, de que doy fe. Firma Andrés Tobar. Esta tumba es una de las más antiguas que he encontrado de acuerdo a la fecha de fallecimiento y entierro. Si existiera otra tumba más antigua, está por descubrir. Esto me llamó la atención, miren, esta tumba han tirado una roca del cerro y la han puesto sobre la tumba. Algo similar ahí en la ciudad de Ica, en el cementerio del distrito de Guadalupe, de Salas, Guadalupe, donde encima de la tumba de José Donaire Bizarreta han puesto una piedra grande. Esta es la tumba de Julio Santiago Jiménez. Falleció en 1929 y nació en 1912. Interesante, una roca así, puesta en el lugar. ¿Por qué motivo lo habrán puesto? Ya queda eso en la historia, en el olvido prácticamente. Vamos a ver acá las tumbas más antiguas de Palpa. Este pabellón es de los más antiguos. Acá lo han llenado más de monte porque antes estaba un poquito más bajito. Vamos a avanzar más para allá. Por acá está la tumba de la que creo que fue mi tatarabuela, Josefa Salcedo. Vamos a tener que subir por acá, con todo respeto de los muertos. Tumbas vacías. Vamos a avanzar. Primero vamos a ver dónde pisar porque no va a ser un hueco y se me hunde el pie y me clave con una espina. Ya estamos acá. Ya subimos. Ahora bajamos con cuidado. Mira, acá están las tumbas más antiguas. Acá está. Me parece que ella fue mi tatarabuela, Josefa Salcedo, porque tiene el nombre, y como le comentaba, en internet encontré la partida de función de casi todos los familiares de la generación de mi tatarabuelo. Dice, falleció en 2 de febrero de 1901, a la edad de 39 años. Recuerdo de su hijo LL, pero en la partida dice que murió el 9 o 2 de febrero. Ah, no, este es un 9, no es un 2. Pero casi a los 60 años, porque este 39 de repente es un 5, un 59 años. Recuerdo de su hijo LL, será de Lizardo Luque, quien le mandó a hacer estas lápidas a su madre. Ahí tenemos a Josefa Salcedo, porque mi bisabuelo se apellidaba Luque Salcedo. No, Luque y Salcedo. En esa época se usaba mucho la palabra y, aunque después se anuló eso y fue Luque Salcedo. Vamos avanzando más.
Tumbas antiguas, 1903, 1902. Acá hay otra tumba, mira, con un cajón antiguo. Acá tenemos otro ancestro mío. Falleció Juan F. Luque el 11 de diciembre de 1883, era, claro. Ahí está cubierto con telaraña. Yo encontré su parte de función. Ahí dice que murió producto de un balazo. Ahora es un enfrentamiento, un robo, pero la cosa es que hubo un balazo. Recordemos que en esa época era la guerra con Chile. Bueno, de repente habían enfrentamientos. También hubo enfrentamientos de pirolistas y caceristas. Bueno, de repente algo así, pero al final falleció de un balazo. Mi tío Juan Luque. Y bueno, y acá tenemos más tumbas antiguas. Gregorio Kendo. De repente acá abajo estará la tumba de mi tatarabuelo, que se llamaba como Santos Luque. Pero tendría que limpiarse todo esto y eso podría en peligro estas tumbas, dejaré la intemperie. Mira, Lázaro Reboredo, 1884. Pero la de ella es más antigua, la de que vimos hace un rato. Y bueno, ya para allá ya ni mucho. Vamos a retornar ahora sí. Vamos a ir al cementerio antiguo de Cruces.